diputado provincial por La Calera. Bienvenido, gringo. Buen día. ¿Cómo estás? Estamos en la mañana de Hola. Punto Uno Stream. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. quería preguntarte en principio alrededor de un proyecto Sí, que ustedes trabajaron en la Cámara de Diputados, que el jueves pasado ya recibió sanción definitiva, que es la denominada Ley de Participación Democrática, la sí, reforma del régimen electoral de la provincia, que fue muy sí, criticada por La Libertad Avanza, por los libertarios, y ayer, por ejemplo, lo tuvimos en este medio al dirigente trotskista Claudio Del Pla, diciendo que, bueno, que ellos también entendían que era casi un golpe esta ley disfrazado de una reforma electoral. ¿Qué visión tienen de esta ley denominada Ley de Participación Democrática? Mira, son nada más que sistemas electorales. Es decir, a ver, nosotros analizamos las actuales acciones que se vienen desarrollando en la situación de lo electoral, y a través del tiempo, en 40 años de democracia, se han modificado muchísimas veces los sistemas electorales. Hoy no es diferente. Nosotros entendemos que la eliminación de las PASO en esta provincia generó un problema. Entendemos que el problema de participación de los partidos políticos en las candidaturas y un problema de participación en la gente, porque es evidente que hay menos gente que va a votar. Sí. Los partidos políticos no hacen interna para elección de candidatos, están re vagos en ese tema. Y notamos también que ahora los espacios acuden a lo electoral armando frente o alianza. Son Sí. muy pocos los partidos políticos que hagan en forma individual. En ese sentido, generamos un sistema que para nosotros es un reemplazo de las PASO, porque cada alianza o frente va a tener posibilidades de tener, excepto en la candidatura a gobernador, a vicegobernador, varios candidatos que representen a ese frente, y el ganador de esa categoría suma todos los votos de los que no ganaron. Exactamente. En definitiva, a ver, para hacerlo más claro, un espacio va a tener el candidato a gobernador y vicegobernador. Si se elige senador, va a tener hasta 4 candidatos a senadores. Si se elige diputado, va a tener hasta 4 candidatos a senadores. Si se elige intendente, va a tener hasta 3 candidatos a intendente por espacio, y después hasta 3 listas de concejales, los candidatos a intendente, adheridos concejales, los candidatos a intendente. De cada una de esas categorías, una competencia interna entre los candidatos de ese frente. El que gana recoge todos los votos que corresponden a los demás candidatos que también aportan al frente. Sí. Esto es un poco para, si yo tengo decidido, por ejemplo, Gustavo Sáenz se presenta como candidato a gobernador y su figura va a ser única junto con su vicegobernador. Ahí, Exactamente. en cada uno de los departamentos, su frente puede tener 4 candidatos a senador, 4 candidatos a diputado y 4 candidatos o 3 candidatos a intendente, ¿sí? Y la Sí. competencia nosotros la relacionamos porque el que va a votar a ese frente no solamente va a votar una persona, un candidato, va a votar un pensamiento, va a votar una forma de gobierno, va a votar una forma de encarar la política de salud, de educación, la generación de fuentes de trabajo. Es decir, estamos votando espacios. Y todos los que conformamos ese frente entendemos que ese es el proyecto. Dirimimos, sí, con la sociedad en general, quienes de nosotros que participamos de esas categorías, la gente nos ve con más predisposición, más capacidad, más voluntad para desarrollar ese esquema de gobierno, ese proyecto de gobierno. O sea, no solamente ahora, por eso esta ley trata de evitar eso de que voto a la persona únicamente. No, nosotros queremos salir de ese esquema del voto a la persona individual, que después cuando llega a algún cargo hace lo que quiere porque dice que la votaron ellos. No, son 2 condiciones. Me votás a mí y me comprometés
en lo que el proyecto de ese espacio, de esa alianza o de ese frente, predica hacia la gente como oferta electoral. Estamos conversando con el gringo Mendaña, con Luis Mendaña, diputado provincial. Te digo algo, sí, para aquellos que escuchan, minimizar a la ley a comparar la ley de Lema con este sistema no tiene nada que ver. ¿Ustedes consideran en ese sentido que no tiene nada que ver con la ley de Lema? Es un sistema que propone candidatos por frente o por alianza, pero también que incluye la necesidad de que esos candidatos participen dentro del frente o alianza con un pensamiento que tiene que ser el mismo del gobernador, que tiene que ser el mismo del vicegobernador y que tiene que ser el mismo del proyecto que le ofrecemos a la ciudadanía? En este sentido vos tenés muchos años de trayectoria dentro del peronismo. No me está escuchando bien. A nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos a mí me escuchás? No escucho bien. No tenemos, bueno, hoy vamos a tratar de acomodar un poquitito el retorno para que nos puedas escuchar. Estamos hablando con el gringo Mendaña, diputado provincial por La Caldera. Te decía, vos tenés muchos años de dirigencia, militancia, tanto en el peronismo como en el departamento. ¿Cómo te imaginás vos, por ejemplo, en La Caldera, la conformación de un frente o de un armado electoral en el marco de este nuevo sistema? Porque antes era como más consolidado. ¿Te imaginás, te imaginás un frente de puertas abiertas, por ejemplo? Me imagino un frente producto del consenso fundamentalmente y de partidos políticos que consensúen una política de gobierno afín con el gobernador y vicegobernador que lleven adelante ese frente, o la candidatura de los gobernadores y vicegobernadores que lleven adelante ese frente. Me imagino que tiene que ser producto de un consenso. Me imagino que todos los que estemos alineados a un proyecto de gobierno tendremos que consensuar, sentarnos alrededor de la mesa y generar condiciones para que la oferta electoral de ese departamento, en representación del espacio que elijamos, después tenga beneficio para los ciudadanos, no pensando tanto en quién va a llegar a ganar, sino en que estamos aportando para que el espacio y el proyecto gane, que hoy está siendo importante porque la política se ha transformado en un personalismo en donde el dirigente ha abusado de que la gente vota a la persona para después hacer lo que quiera, ¿me entendés? Y andar saltando de un lado al otro sin respetar que la gente votó un modelo, una forma de gobierno. Alrededor de los personalismos. Los sistemas electorales no tienen nada que ver con la gestión. O sea, te posicionan como candidato, la gente te elige como candidato, pero lo que tiene sentido es que lo que yo represento en la elección, después lo represente en la gestión. Tengo una pregunta. Es lo que se está buscando. Te hago una pregunta alrededor de los personalismos y todas estas cuestiones. Sí. Vos obviamente has sido muy crítico de la intervención del PJ Nacional sobre el PJ de Salta. Tuvimos hace un mes más o menos en la provincia vecina la intervención judicial de la intervención del PJ de Jujuy, donde el ex ministro Ricardo Villada, va como interventor del PJ jujeño. Sí. Vos has sido muy crítico de la intervención del PJ Salta. ¿Qué estrategia crees y si crees viable, posible este llamado a elecciones y que sea una herramienta válida para el 25 de octubre más o menos para sanear la conducción del PJ Salta y que, la elijan sus afiliados? ¿Crees que esto va a pasar, que es una estrategia posible y viable, o crees que se va a normalizar el PJ por otra vía, el PJ salteño? Primero y principal, creo que lo que pasó en Jujuy no es de mi agrado, pero tampoco es de mi agrado que la intervención jujeña haya echado a 300 compañeros o haya desafiliado a 300 compañeros. Me parece que es una cosa rarísima expulsar compañeros en vez de hacer un llamado a elecciones y dirimir en elecciones quién gana y quién no gana. Y acá en Salta me parece exactamente lo mismo. Digo, el llamado a elecciones tiene que ser, es imperioso para regularizar la situación, normalizar la situación del PJ. Las autoridades del PJ deben ser elegidas en elecciones internas por sus afiliados
y el que gana, gana, y el pensamiento que gana, gana, y el que pierde acompaña, como debería haber sido siempre. O sea, para vos la prioridad es... La forma que yo veo en en la ventana que se abrió de la intervención, fijando fecha de elecciones, lo veo muy bien, pata todo el esquema del cronograma electoral, y después obviamente la voluntad de cada afiliado que quiera conducir el partido, de armar listas, presentarse y darle movilidad al Partido Justicialista en una elección interna, que a mí me parece que en prolija, que ordena, y que nos puede dar frente a la sociedad el oxígeno que hoy no tenemos en lo electoral. O sea, vos crees que es un camino legítimo y razonable ir a elecciones, y si está el cronograma y van las elecciones, van a ir a disputar. Y seguramente si se da el cronograma electoral y se cumple con el 25 de octubre como fecha de elección, armaremos lista, nos presentaremos y el destino estará en manos de los afiliados, de los casi 90.000 afiliados que tenemos. Te hago la última. ¿Qué evaluación haces del momento político y económico? Sobre todo porque veía algunos de tus últimos proyectos vinculados, por ejemplo, a la Ruta Nacional 9, que es tan importante para el departamento y sobre todo para la Caldera. ¿Qué estás viendo que olés sobre el momento político y económico en Salta y en la Argentina? A ver, es un modelo, el modelo nacional, ahí en simples palabras, nos está llevando puesto. Se está llevando puesto a los argentinos, se está llevando puesto a la clase media, sigue subsidiando a los sectores más vulnerables de la sociedad sin posibilidades y oportunidades para que el ciudadano pueda conseguir trabajo, sigue presionando sobre la educación, aumentó la deserción escolar, vemos que la salud también se está deteriorando, bueno, es todo un combo explosivo, esa es la realidad. Lo que está generando el gobierno nacional con el desfinanciamiento a las provincias es un combo explosivo. Ayer en la Cámara, graciosamente, los diputados libertarios decían de la cantidad de plata que llega a la provincia de la nación. Mirá, nosotros tenemos un presupuesto para mover esta provincia de 4.2 billones de pesos. Imagínate que si llegan 15.000 millones, es una isla en las necesidades que tiene este gobierno de satisfacer los reclamos de la gente. Y Perfecto. La otra situación, a ver, este es un país que se construyó, y eso es lo que no entiende el libertario, se construyó desde las provincias hacia la nación, no fue al revés. Con lo cual, todo lo que la nación maneja, lo generan las provincias. Ahora, en algún momento, quizás sabiamente, habría que analizarlo ahora, ¿entendés? Alguien dijo, bueno, que haya un distribuidor de la riqueza en la Argentina para que esa sea equitativa. Entonces las provincias que pueden generar menos producción, pueden generar menos desarrollo económico, tengan las mismas oportunidades que las que generan producción y pueden generar desarrollo económico. Perfecto. Esa equidad se rompió. Esa equidad porque la nación empezó a desfinanciar a todos por igual. Y entonces no es lo mismo desfinanciar a Córdoba, a Santa Fe, a provincia de Buenos Aires o al propio Mendoza que desfinanciar a Salta y Jujuy. Exactamente. Entonces se están rompiendo y eso tiene que ver con el modelo, que es un modelo expulsivo, que es un modelo que no brinda posibilidades, que es un modelo que está mirando a aquellos que pueden sobrevivir con lo que tienen en desmedro de lo que la laburamos todos los días para ver si conseguimos una provincia mejor. Exactamente. Por eso, cuando uno habla que todo lo que pasa en Salta tiene que ver con la nación, porque esta república se construyó desde las provincias de la nación, y la plata que maneja nación son las que generan las provincias y las que se generan en las provincias. Perfecto. No solo desde lo impositivo, sino también desde lo productivo, desde lo industrial, desde las exportaciones. Por eso, es un modelo, como yo digo, que está quebrando toda la normativa, no solo institucional, sino toda la normativa de progreso
o la normativa que se generó para el progreso del país. Luis Mendaña, diputado provincial por La Caldera, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, chao. Se viene ahora, y lo vamos a